Has buscado la paz y divinos solas, y deseas que crezca tu fe. Pero te es menester alma y cuerpo traer al altar cual ofrenda tu Rey. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso. En el libro de Hebreos 11 nos se citan esos personajes. Empieza definiendo la fe, Hebreos 11, pero dice versículo 13, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para poder tener la fe o creer que Dios creó el universo con su palabra, necesitamos la fe. Y viene la lista, empieza con Abel, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vemos a este hombre llamado Abel, dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio. Por la fe hay gente que se entrega más a Dios, por la fe hay gente que es más fiel a Dios, por la fe hay gente que hace o da un paso a hacer cosas para Dios por la fe. También la Biblia nos dice: por la fe no fue traspuesto para no haber muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. También nosotros, por la fe, queridos hermanos, sabemos y creemos que un día Dios arrebatará a la iglesia, y creemos que un día iremos a la presencia del Señor por la fe. Pero viene el versículo 6 y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es muy importante la fe. Dije, número 1, para salvación, pero también la fe es necesaria para agradar a Dios, porque necesitamos la fe en nuestra vida. Y continúa la lista, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían en ese tiempo, y nos vemos comentarios bíblicos y vemos a la luz de en ese tiempo, la gente no había visto ver llover. Cuando Dios le dice a Noé: va a venir un diluvio, voy a destruir el mundo, y va a ocurrir esto, aquello. Entonces Noé empieza a hacer esta arca por fe, porque tenía fe en lo que Dios le había dicho. Y bueno, vemos versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham le obedeció a Dios. Dice el versículo 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó, y recuerden que el nombre de Isaac es risa. Aún un momento se rió, a un momento dudó, pero aún siguió creyendo. La Biblia nos dice en Hebreos 11: creyó que Dios le podía dar ese hijo. Por lo cual, dice el versículo 12, también de uno y de este, hablando de Abraham ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Querido hermano, vemos como este hombre, y muchos le llamamos, o se le llaman al padre de la fe, Abraham, su mujer, creyeron a Dios. Entonces la fe es necesaria para creer a Dios cuando Dios nos está diciendo algo a través de su palabra. Cuando Dios nos muestra algo a través de su palabra, por fe le vamos a creer a Dios. Por eso es importante la fe. Vemos esa mujer cananea diciéndole al Señor: Señor, socórreme. Señor, haz algo para mi hija. Y el Señor le escuchó y dijo: grande es tu fe. Y dije también Lucas 17:6: aunque fuera un grano de mostaza, la fe como un grano de mostaza, puesta en el lugar correcto, no puede hace la obra. Continúa la lista y llegamos a Hebreos 11:20. Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón.
Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel, porque él tenía la fe que Dios les iba a dar esa tierra prometida que antes ya lo había dicho, ¿verdad? Y dio mandamientos cerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le dieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y continúa el versículo 24, y nos va hablando acerca de hombres que tuvieron fe y Dios obró de una manera especial. Dios usó la vida de esos hombres para hacer algo que a los ojos de los hombres es algo imposible. Pero esa es la fe. Pero queridos hermanos, vemos esta mujer cananea rogando por un milagro, rogando que Dios la socorriera. Su hija era atormentada por un demonio. Dios obró y Dios le ayudó, le respondió a esa petición. Y Jesucristo la elogió diciéndole, grande es tu fe. Vemos aquí en la Biblia personajes que Dios los usó para hacer grandes cosas por Dios. Y el que hizo la obra fue Dios. Y vemos esa lista de varios personajes, incluye a hombres, incluye a mujeres como Sara. Y llegamos al versículo 32 y dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Versículo 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hasta aquí llevamos una lista de hombres que vieron a Dios obrar de una manera que ellos como hombres decían, fue Dios obrando. No hay duda. Tuvo que Dios hacer. Fue un milagro hecho por Dios. El versículo 36 da un cambio. Y dice ahí la Biblia, dice, otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Está hablándonos de profetas. Está hablando de creyentes del Antiguo Testamento. Pero también recuerde que al inicio de la iglesia neotestamentaria, la iglesia primitiva, hubo persecución. Creyentes en Jerusalén salieron dejando su casa, dejando su familia, porque habían puesto su fe en Jesucristo y aún siendo judíos, los mismos judíos los llevaban a la cárcel, los mismos judíos los apedreaban, los mismos judíos hacían cosas para cuales, y luego ellos huyen y muchos llegan a ciudades de gentiles. Pero ya con la fe en Jesucristo, en Roma, en lo que es Roma, ahí en el Coliseo Romano, agarraban a los cristianos para dárselos a los leones como un espectáculo para el pueblo, ¿verdad? Y esas personas, no se ha puesto usted a pensar, esas personas que no tenían fe, sí tenían fe. Y tenían fe puesta en Jesucristo, claro, fe puesta en Jesucristo. Pero entonces, podríamos preguntarnos, entonces, ¿qué pasó? Porque ahí Dios no respondió. ¿Por qué Dios no obró? O Dios no les concedió el milagro de ser rescatados. Porque nos dice la Biblia, versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron, ve ahí dice, alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Cuando vemos a hombres como Abraham o a la misma mujer cananea que Jesucristo le dice, grande es tu fe, cuando vemos cómo Dios obró en la vida de Jacob, en la vida de José, en la vida de Sara, ¿verdad? En la vida de Jefté, en la vida de Sansón, de Barak, en la vida de Samuel, de otros grandes profetas, ¿verdad? Y decimos, oh, qué hombres de tanta fe. Pero no fueron tantos los hombres de tanta fe, sino Dios obrando en ese momento en su perfecta voluntad. Y recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero aquí vemos
versículo 36 da un cambio y ahora nos presenta a personajes que sufrieron, personajes que fueron atormentados, personajes que fueron asesinados. Dice que el profeta Isaías fue encerrado, personajes que no recibieron lo prometido. Aún Moisés, ¿verdad? Se dice que vio la tierra prometida, mas no la vio, pero siguieron teniendo fe. Ya es allí donde quiero que hacer énfasis en el mensaje. Sí, es importante la fe, y una fe grande como la de la mujer cananea, vamos a ver Dios obrar, pero también se puede tener una fe grande y Dios no va a responder como nosotros quisiéramos. Más sin embargo, nosotros o el creyente que cree en Dios debe de seguir confiando en Dios. Debe de seguir confiando en Dios. Nos visitó ayer un hombre que vino de visita de los Estados Unidos a la iglesia y él perdió a su mujer murió en el mes de enero, y él es un creyente, él asiste a una iglesia bautista en los Estados Unidos, y él estaba diciendo que pues la fe le ha ayudado para superar la situación de su esposa, porque es una pareja, es un hombre joven, su mujer era joven, entonces murió, y dice que la fe es lo que le ha ayudado a salir adelante. Pero hoy en día, pero si su fe no le ayudó para que su esposa fuera sanada, bueno, es ahí donde entra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y nosotros debemos de seguir teniendo fe y poniendo fe en nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que a veces la respuesta a lo que nosotros quisiéramos no sea lo que nosotros quisiéramos. Esa es la fe. Porque entonces, si siempre Dios contestara lo que nosotros quisiéramos, entonces no necesitaríamos la fe. Porque sabríamos que nada más abriríamos la boca y Dios diría que sí a lo que estamos pidiendo, a lo que estamos queriendo. Pero la fe bíblica, la definición bíblica, la fe dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que, querido amigo, querido hermano, que escuchas, ¿alguna vez estás puesto a pensar que hay creyentes que se alejan de las cosas de Dios o se van de la iglesia y hay veces los juzgamos o los criticamos y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, muchas veces fueron creyentes o fueron cristianos que fueron enseñados o ellos llegaron a pensar así, que llegaron al conocimiento de Dios y que a partir de ahora todo lo que pidieran a Dios, todo lo que buscaran de Dios iba a ser respuesto, iba a ser respondido por Dios. Y la verdad es que hay veces Dios va a responder, sí, hay veces Dios nos va a dar un sí a nuestra petición, hay veces Dios va a guardar un silencio y hay veces la respuesta va a ser no. Mas, sin embargo, el creyente que ha puesto su fe en Jesucristo para la salvación y le cree a Jesucristo, cree en la palabra de Dios y escudriña la palabra de Dios, se va a dar cuenta y va a discernir que a veces va a haber respuestas que va a ser no. Mas, sin embargo, ahí entra la importancia de la fe. La fe puesta en Jesucristo debe seguir adelante. Y no debemos de retroceder. Y hay veces cuesta trabajo a alguien decir, pero ¿cómo voy a hacer esto, hermano? Si busqué a Dios, es para que me ayude. ¿Cómo me voy a conformar? Hermano, eso es contentamiento, ¿verdad? Y son principios bíblicos. Y cuando Dios responde no, siempre es porque Él tiene algo o sabe por qué nos está diciendo no en ese momento. Historias de personajes contemporáneos, historias de personajes antiguos, y viene a mi mente el misionero Hudson Taylor, un hombre que llega de misionero a la China y está ahí de misionero, y iglesias habían prometido que iban a apoyarle, su agencia misionera también se había organizado y quieren apoyar para que él estuviera haciendo la obra misionera en China, y pasa el tiempo, iglesias dejan de apoyar, y hasta recibe una carta de su agencia misionera, regrésate, no es posible que permanezcas allí, no llega al sostenimiento.
mas sin embargo él toma la decisión de quedarse en ese lugar y dice, si Dios me ha traído aquí, Dios es el que me va a proveer. Y vemos a lo largo de lo que se habla de su biografía, cómo es que Dios